Estos son días de afán, que al hombre temor da, libertad que es nuestra, se pierde ya. Humíllate ante Dios, juicio no sufrirás, busca la senda antigua y vivirás. Buenas tardes, noches, hermano. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, ahorita empezó a llover, bien padre. Dan ganas de estudiar así. Así que si llueve nos vamos a quedar más tiempo. Ok, hermano, vamos a ver un tema bien interesante que me gustaría compartir con todos. Vamos a abrir la Biblia luego, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Por favor, primero una mujer, Mateo 16, 18. Después me lee un hombre, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Muy bien. Y yo te digo a ti también que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es el Hades, hermanos? Los hermanos ya sé que algunos sí. ¿Pero alguien que sea un valiente, ver? ¿Qué es el Hades, hermanos? Hay dos. ¿Ok? Hades es el lugar de descanso y un lugar de dolor. Muy bien. Lugar de la muerte o de los muertos. Muy bien. Ok. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Ponga un separador. Apunte. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Lo leímos el domingo. Muy bien. Dos versículos que nos hablan de la iglesia. Dos versículos que nos hablan de la muerte. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nos habla de la iglesia y de la muerte, hermanos. Quiero tocar un punto muy importante. ¿Alguien sabe qué es una autopsia, hermanos? Una operación. ¿Cómo? Una operación que se hace para saber de qué murió la persona. Ok. Estudio. Es un estudio de un ¿qué? De un cuerpo. Cadáver. De un cadáver. Hoy quiero tocar ese tema, hermanos. Este estudio va a ser una autopsia. Vamos a ver congregaciones que ya no están. Y vamos a ver por qué no están. Y por qué fue lo que los llevó a la muerte. Entonces, Mateo 16, 18 puso el separador. Leíamos: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no prevalecerán contra ella. En Mateo nos relata palabras de Jesús, hermanos, y decía que la muerte no la iba a destruir. Pero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice que la iglesia de Cristo en Sardis, ¿qué? Había muerto, aunque estaban reuniéndose. ¿Qué piensa usted, hermano Efraín, que signifique eso? Sí estaban reuniendo, pero estaban muertos. Ajá. O sea, que no adoraban de acuerdo a la voluntad de Dios. Ok, entonces, ¿qué cree que piense lo que quiera decir Mateo capítulo 16, versículo 18? Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermano Luis, su comentario me gustaría escucharlo. Sí, porque yo sé que Lo que dice Jesús es cierto, ¿no? Muy bien. Dice Jesús que el Hades no prevalecerá contra esa, que la iglesia no va a morir, es porque no va a morir. Okay. De que la iglesia no va a morir a que una congregación se cierre es otra cosa. Ok, tocó un muy buen punto, ok. Entonces en Apocalipsis 3.1, hermanos, pongan mucha atención, nos menciona la historia de la iglesia de Cristo en Sardis y Jesús nuevamente habla sobre la iglesia y sobre la muerte. Cuando menciona, tú tienes nombre de que ¿qué? Vives, pero estás muerto. Así que podemos considerar, hermanos, que las iglesias de Cristo mueren espiritualmente algunas, pero la iglesia de Cristo sigue en el mundo, ¿ok? Eso es lo que quiere decir Mateo 16, 18. Las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, hermano, que si usted muere fiel, la iglesia va a seguir porque la iglesia va a resucitar. La iglesia va a seguir. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue creciendo. Si congregaciones se van muriendo, hermanos, ¿la iglesia qué? Va a seguir. ¿Le gustaría, usted, hermano Fernando, le gustaría que la iglesia de Cristo aquí en Miguel Alemán terminara? ¿Por qué? Está cerquitas. Muy bien. Esto significa, hermanos, que al pasar los años, las iglesias de Cristo o la iglesia de Cristo ha sufrido muchas muertes espirituales. Una de ellas fueron
la iglesia de Cristo en Sardis y varias de las iglesias, por no decir todas, que sí son todas, de las 7 iglesias del Apocalipsis, ya no se encontraban. Estas son ruinas, hermanos, de lo que se encuentra en Sardis, que no significa que ese era el templo, el lugar donde ellos se reunían, pero son ruinas de que ya de Sardis ya no queda nada, ni de las otras iglesias. Decía un hermano, allá ya no se encuentra la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo en la historia ha habido muchas iglesias que han muerto, pero la iglesia ha seguido, hermanos. Entonces vamos a ver primero un contexto actualizado sobre las muertes de la iglesia de Cristo. Todo esto para que ustedes se motiven a que nos muramos, hermano. Ahorita somos, ¿cuántos? ¿Poquitos? ¿Poquitos o muchos, hermano? Poquitos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que tener una visión. El contexto actualizado, hermanos, autopsia significa verse a uno mismo. Viene también de la necropsia. La necropsia es ver un cadáver, ¿ok? Necesitamos ver cuáles son las razones de las muertes de las iglesias o de las congregaciones en el mundo, hermanos, actualmente. Porque si yo empiezo a ver iglesias que han muerto aquí, sí sirve, hermanos, por decir lo que le pasó a Sardis, lo que le pasó a Esmirna, lo que le pasó a varias, pero, hermanos, hoy en día es un contexto diferente, estamos viviendo en otro tiempo, ¿verdad? En la modernidad los jóvenes están en otro nivel, los adultos también tienen que estar al mismo paso, entonces vamos a ver el contexto actualizado. Lo que les mencionaba a los recién convertidos era la siguiente encuesta. ¿Sabías que en la iglesia hoy el 10% de los hermanos no se hablan? Yo se los decía en otros datos específicos, pero estos son los reales, hermanos. Yo se los dije un poquito parafraseados, estos son los reales. El 10% de los hermanos de la congregación no se hablan. ¿Qué piensa usted de eso, hermana Vero? Pero nada más es el 10%, no pasa nada. No se crea. Sí pasa. Ok, es un miembro. Muy bien. Es importante, hermana. Es muy importante. Si ustedes de este 10% de los hermanos que no se hablan, usted muy probablemente llegue a enfermarse espiritualmente y puede causar que la iglesia congregacionalmente esté enferma. Pero vamos a avanzar, hermanos. El 20% de los hermanos de la iglesia que no se congrega. Sabemos que muchos tenemos asuntos personales o inclusive los muchachos están en la escuela, estudian en las noches, hay hermanos trabajando en las tardes, hay hermanos enfermos, pero ¿qué de aquellos hermanos, que no vienen porque no quieren o porque se cansaron? ¿Cree que es importante la asistencia? Es un mandamiento. Tocó el punto. Un gran síntoma es esto, hermanos, que no nos hablamos y que nos estemos dejando de congregar. Aunque parece algo grave no congregarse, hay algo más grave. ¿Ok? Vamos a lo que sigue. El 25% de los hermanos admiten que nunca oran. ¿Qué piensa usted, hermana Rosy? ¿Es importante orar? ¿Qué tan importante? ¿Lo hacemos? A veces pensamos que no es necesario. 35% de los hermanos admiten que no leen su Biblia. El 45% de los hermanos admiten que no ofrendan de la manera correcta o no ofrendan. El 60% de los hermanos no sirve en ningún ministerio. El 70% de los hermanos no apoya en la obra misionera, es decir, evangelismo. 80% no comparte el evangelio. En la obra misionera es apoyar, hermanos. Eso quiere decir que si tú no quieres ir a dar los estudios, entonces ayuda a dar los estudios. ¿Cómo? Ok, bueno, pues invierte dinero para que haya más folletos, invierte tiempo para el trabajo, vamos a evangelizar, y el 80% realmente no comparte nunca el evangelio. Aquí quiero detenerme. A ver, ¿a quién? Víctor. ¿Es importante compartir el evangelio? ¿Por qué? Un jovenazo. Imagínate, Víctor, ¿en la tienda es necesario que compren las personas? Para el dueño. ¿Qué pasa si no hay mercancía? Se acaba el negocio. Y la iglesia de Cristo no es un negocio, no lo voy a comparar con un negocio.
Pero la iglesia está viva ¿por quién? Por los miembros que la habitan y por Cristo. Pero si como miembros no hacemos lo que Cristo nos pide, la iglesia ¿qué va a hacer? Va a menguar, como dijo el hermano Luis. Va a detenerse, no va a seguir. ¿Qué pasa si no compartimos el evangelio, hermanos? No estamos cumpliendo los mandamientos por todo el mundo. No estamos cumpliendo con los mandamientos y no crecemos, la iglesia de Cristo va a morir aquí. Pero no en otro lugar. Los que estén trabajando van a seguir. Así que el 90% de los hermanos no han ganado un alma para Cristo. Era lo que veíamos el domingo con los recién convertidos. El 90% de los hermanos no han salvado un alma. Y eso es preocupante. Pero, hermanos, el 100% de los hermanos de la iglesia quiere irse cuando Cristo venga. Y les decía yo a los recién convertidos, ¿se irá el 100%, hermanos? Está pesado. Eso es lo que realmente pasa, hermano. Entonces, ¿en qué porcentaje estás? ¿Tú eres de los que no le habla a nadie? ¿De los que no se congregan? ¿De los que no oran en casa? Aquí sí, pero en casa no. ¿No lees tu Biblia? ¿No la traes? ¿No ofrendas bien o no ofrendas? Ni un peso. 60% no sirves en algún ministerio, no apoyas, no compartes y no has ganado un alma para Cristo, entonces debes de echarle ganas, más ganas. Mencionábamos el domingo con los recién convertidos. La salvación es por gracia, no es por obras. No tienes que hacer todas estas cosas para salvarte. Es la buena noticia, no las tienes que hacer todas. No es un requisito. Pero Dios quiere que las hagas. Y si no las haces, le estás fallando. Decía un hermano, no abuses de la gracia. Eso es lo que andábamos viendo. Entonces, en una perspectiva actual, hermanos, se ha hecho una encuesta. Esta encuesta la puedes ver en un libro que se llama Autopsia a una iglesia fallecida, en la que nos estamos basando este estudio. Está muy interesante. Autopsia a una iglesia fallecida, Tom Rainer la hizo, y esta encuesta se hizo en varias congregaciones denominacionales y también de la Iglesia de Cristo. Y dice, hermanos, que el 10% de las congregaciones, él las consideraba como sanas. Es decir, espiritualmente y materialmente. El 40% de las congregaciones las consideraba con síntomas de enfermedad. Es decir, había algo que no le echaban ellos ganas. Otro 40%, hermanos, él dice que investigó y halló que estaban demasiado mal, enfermas, totalmente reprobadas en cuanto a doctrina y en cuanto a lo material, por los suelos, hermano. Y el 10% se estaba muriendo, por no decir que ya estaban muertos, porque no podemos contabilizar ya los muertos porque va a crecer, ¿verdad? No podemos contabilizar lo que ya ha sido con lo que ahorita es, vamos a dejarlo con lo que ya es. El 10% de las congregaciones en el mundo está muriendo. Y partes son de las reales, fíjese, porque él investigó sobre las que están en el mundo y dentro de este 10%, de las que están muriendo, está la Iglesia de Cristo. O sea, si todo este 90% y parte de este 10% son denominacionales, ¿cuánto porcentaje serán de los de la Iglesia de Cristo? Hermano, de los de la sana doctrina, de los que le andan echando ganas. Es decir, hermanos, que una iglesia sana es aquella que tiene gobierno, predicador, evangelistas, maestros, miembros, obviamente. ¿Qué más? Trabajadora, servicial, todo, hermanos. Y aquí que vamos a unas preguntas para una mayor reflexión. Ok, vamos a hacer una autopsia. No estamos muertos todavía. ¿Estamos vivos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí están vivos o ya se murió alguien aquí? Ok. Según la encuesta, hermanos, hay iglesias sanas, hay unas que presentan síntomas, unas están muy enfermas y otras están muriendo. ¿Cómo cataloga aquí usted, miembro de la congregación de la Iglesia de Cristo en Miguel Alemán? ¿Cómo cataloga a la iglesia y a la congregación en lo físico? En lo físico la congregación y en lo espiritual a los hermanos. ¿A dónde, hermanos? Los va a calificar el hermano. Oigan. Saludable, ligeramente enfermo, muy enfermo o muriendo. El edificio. Sí, dice, si el edificio y la iglesia, el edificio es lo físico, ¿dónde está? Y la iglesia es lo espiritual. Pues el examen físico yo creo que está bien, pero puede mejorar.
¿ok? Entonces, lo catalogaría saludable, ligeramente enfermo, muy enfermo o muriendo. Saludable, ¿ok? En cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, como congregación, Como miembros de la iglesia, cada uno de los miembros, ¿cómo nos ve? ¿Estamos echando ganas o le estamos jugando aquí a que vinimos? pero yo lo veo saludable. ¿Saludable? ¿Por qué? Ligeramente enfermo, es que a lo mejor no es 100% saludable. Muy bien. Me da gusto que el hermano... Yo lo veo simplemente ligeramente enfermo. Ok, no del todo sano, pero tampoco tan acá. Muy bien. Me da gusto que el hermano haya visto cosas positivas, hermanos, así que échenle ganas, porque quiere decir que entonces el hermano está viendo las cosas bien. Y espero que ustedes no las vean tan bien, así como dice el hermano, estamos bien saludables, y acá todos faltando y todo. Ok, 2, ¿lo puede leer, hermano Luis? ¿Y contestar? Que muchos miembros de las iglesias moribundas se niegan a mirar la decadencia de la salud de la iglesia. Es decir, ¿por qué muchos miembros de las cuales no le están echando ganas, hay una indiferencia en cuanto a lo que le están echando ganas, o sea, no ven esas cosas? ¿Por qué piensa ustedes? No lo ganar porque a nadie les gusta que nos digan las cosas malas. ¿Ok? A nadie le gusta que le digan las cosas malas. El primer paso es darte cuenta, por eso es una de las cosas que queremos impulsar en ustedes, ese interés de, ¿cómo estoy? Mírate a ti mismo, pero mira a los demás que ya han dejado a Cristo, o que ya no están. Hablando de muchos ejemplos, ¿verdad? Ok, pregunta 3 dice, explica cómo las iglesias pueden morir en el contexto de Mateo 16:18, que dice que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Ya lo respondimos sin querer, perdónenme. Respondimos que muchas congregaciones mueren, pero la iglesia sigue, ¿ok? Yo no espero que la iglesia de Cristo aquí en Miguel Alemán termine. No quiero. Pero si terminara, hermanos, la iglesia va a seguir, ¿ok? Así que échenle ganas para que la iglesia siga aquí. No para otra cosa, sino por la iglesia de Cristo va a seguir en ese contexto actualizado de lo que está pasando ahorita, de por qué muchas congregaciones están cerrando, por qué muchos ya no quieren venir a la iglesia, porque unos tienen una idea del cristianismo diferente. Es eso, hermanos. Vamos a ver, el primer síntoma es la erosión en la congregación. ¿Qué es la erosión, hermano? ¿Quién sabe? Erosión. A ver, ¿sí? La erosión es cuando la tierra se va gastando, ¿no? Ok, la erosión es eso, es una descomposición, hermanos, es un desgaste. Ok, algo interesante de este estudio que Tom Rainer hizo en 14 congregaciones diferentes que cerraron, utilizó 14 de un promedio de tantas, de las mejores, pero todas murieron. Dice que él las visitó y dice, esta congregación en 10 años va a morir. No, murió antes. Y empezó a investigar y dijo, me di a la tarea de investigar y resultó cierto. Y una de las cosas que se notó en este estudio de este investigador, porque es doctor, dijo, ellos no se dieron cuenta en el desgaste de su edificio. Y es que lo físico, hermanos, es lo que se puede ver de lo que, de lo interior. Y cuando los hermanos de la congregación no están trabajando, ¿qué pasa con el edificio, hermano? Se deteriora. Aquí estamos bien padres, ¿verdad? Bien bonito, vi que estaba muy limpio. ¿Quién le tocó el aseo, hermanos? No diga. Qué bueno. Pero para los visitantes, hermanos, es muy importante cómo es el edificio, por fuera y por dentro. Necesitamos fijarnos, hermanos, en el desgaste que hay en el edificio. El edificio es el lugar de reunión. Qué raro, hermanos, es que los miembros de la iglesia a largo plazo no vean las erosiones o los desgastes que hay en el edificio. Yo me incluyo. ¿Cuántos aires sirven, hermano? Él sabe, yo no. Yo veo al hermano que checa mucho los aires, pero ¿por qué yo no sé cuántos aires funcionan? ¿Qué necesita el aire? ¿Y por qué compramos abanicos y no aires? ¿Por qué no hemos carpeteado bien? ¿Por qué las bancas están rechinando o se están destruyendo? ¿Hace falta más pan, más jugo, más charolas? ¿Qué hace falta, hermanos? Afuera, ¿qué hace que la gente se sienta a gusto al entrar? Porque no vamos a agradar a la gente, hermanos, pero es importante.
Una de las cosas era la erosión, en la congregación. Esto suele ser lenta, imperceptible e invisible. Tú no te das cuenta, ¿por qué? Porque con el paso de tiempo, poco a poquito, va a ¿qué? Desgastándose. Entonces, hermanos, los miembros no vieron cuando su edificio se deterioró. Se quedaron así. Ay, hermano, no cierra, ayúdame. No, hombre, déjese, vámonos. Y nunca le echamos el aceite. Ahí. Y más atorada está. Y la gente lo mira. Y la gente ve, no barren. No se preocupan por la luz. Dejan el amplificador ahí. Es un despertar, hermanos. Siempre estamos acostumbrados a que uno se haga cargo de ¿qué? Todo. Pero ¿quién es la iglesia, hermanos? Como dicen. Todos. ¿Quiénes tienen que trabajar? Todos. ¿Quiénes tienen que preguntar? Todos. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Todos. Claro, hermanos. Muy bien. Tenemos que reconocer nuestros errores. Chéquese. Muchos ven a la iglesia de una manera regular, hablando de los miembros y hablando también de la congregación. Ven a la iglesia de una manera gradual, que va en declive, y otros no lo ven así. Entonces, ya no oran, ya no miran, porque esto produce vibrantes distorsiones en el ministerio, hermano. ¿Qué quiere decir? Que si no jala muy bien, el que predica no se va a sentir bien, no va a optimizar lo que se podría hacer mejor, que el hermano si no tiene abaniquito no va a poner atención porque va a tener calor, que el hermano si no tiene un focote ahí, hermano, no va a leer ¿qué? La Biblia. Los asuntos de la congregación, lo externo, hermano, refleja también lo interno, y esto quiere decir que nos motivemos nosotros a ver la erosión en la congregación para que no haya erosión en los miembros. ¿Qué pasa en la erosión de los miembros, hermanos? Los que tienen erosión en lo espiritual ya no oran, ya no miran, están erosionados de los ojos, no ven. ¿Ven un papel tirado? Se van. Tienen una erosión espiritual, un desinterés, una indiferencia, ya no colaboran, sus preferencias han sido otras. Entonces, muchas de estas cosas, hermanos, realmente no son problemas financieros, y lo digo de una manera real. A veces decimos, no hay demasiada ofrenda para hacer estos trabajos. No, a veces sí hay, hermanos. Lo que no hay son, ¿qué? Manos. No hay quien venga, no hay quien quiera, no hay quien colabore. En su lugar, los miembros no vieron el continuo deterioro de la iglesia. En pocas palabras, ellos tenían los ojos de afuera nada más, viendo afuera, y no veían lo de adentro. Vamos al año 520, hermanos. Antes de Cristo, en Ageo. Aquí lo voy a poner porque quiero que lo alcancemos a ver. Quiero que lo lea la hermana Rosalba. Ageo 1, 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Muy bien, chéquese muy bien lo que dicen. Dicen, no ha llegado el tiempo de reedificar. Ellos venían de un exilio, hermanos, de un cautiverio, y tenían que reconstruir ese templo. Entonces, uno regresó a Jerusalén, regresaron a una ciudad devastada, destruida, hermanos, y dijeron, todavía no. Empezaron, hermanos, ellos a conocimientos, pero dejaron de trabajar después de un tiempo. Es bien bonito que por aquí está bien pintado, pero por fuera a veces está todo feo, ¿eh? Es bien bonito que afuera esté Iglesia de Cristo, entran los hermanos, bueno, los visitantes, si es que vienen, como dice un hermano que hace poquito hablé con él, vienen solos, porque no los buscamos. No los buscamos. No hay que esperar a que vengan, hermanos, hay que ir por ellos, pero hay que hacer que el templo o la casa de Dios, en este caso la congregación, esté adecuada. Porque si no estamos poniendo atención en lo exterior, hermanos, está habiendo un problema en el interior. Y esto es lo que pasó allá con el profeta Ageo y les dijo. Entonces dice, Jehová, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Ustedes están preocupando en sus vidas, pero no se preocupan en la iglesia. Espérense, estoy hablando de esto, ¿ok? Y muchos de nosotros no nos preocupamos por los asuntos de la iglesia. Es decir, no nos preocupamos por lo material, pero nos encanta participar en lo espiritual. Yo canto, hermano, yo oro,
yo doy clase, hermano. Viene un visitante, ¿le da estudio? No, eso no, compartir el evangelio no es lo mío. Compartir la enseñanza sí, pero el evangelio no es lo mío. Cantar es lo mío, pero pintar no es lo mío. Entonces, hermanos, esto es lo que le pasaba al pueblo. Imagine el templo, hermanos. Imagínense, no se lo voy a poner. Imagine la casa de Dios en ese tiempo. Vea la suciedad. Imagínense, regresaban de un exilio. Estaba destruido, completamente destruido, ¿sí, verdad? Estaba sucio, empezaron a poner los cimientos y después se cansaron y dijeron, todavía no. Y empezaron a trabajar para ellos. Todavía no, hermano. Hermano, el bautisterio todavía no. Hermano, esto todavía no. No hay ofrenda, sí, pero todavía no. No hay tiempo, hermanos, no nos hacemos el tiempo, no te das el tiempo, hay que trabajar en eso. Vea las ramas, hermanos, imagínense las ramas cuando lo abandonaron y Jehová se enojó. No hay que descuidar este lugar, hermanos. En primer lugar, ¿cómo no lo tienes que descuidar? Viniendo. Porque a pesar de que queremos lo espiritual, algunos, muchos que lo desprecian, pero quieren ¿qué? Lo material. Hay estas bancas incómodas, el hermano no pone unas nuevas. Hermano, pues ¿por qué no pone vitro para trapear? Hermana, pero pues ni viene. Trapeamos y no viene. Hermano, pero pues, ¿por qué no compran? Y empieza el hermano y la hermana viendo detallitos, pero no colabora. Y eso es lo que pasó. Pero ellos perdieron la vista, hermanos. Imaginen las ramas, imaginen la suciedad. Y entonces Dios se enoja, hermanos, y les dice, no es justo que ustedes estén artesonando sus casas. ¿Es para vosotros tiempo? Sí, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta, hermanos? Qué bonito tienes tu casa cuando vamos a la reunión de hogar. No se crean. ¿Vamos a la reunión de hogar? Oh, hermano, qué bonita casa tiene. Pero aquí no le echamos ganas. Oye, hermano, pues ¿cómo le hace para tener esto? No, pues sí. ¿Y dónde guarda sus cosas de la Biblia? No tiene lugar las cosas de la Biblia. Tiene su lugar para sus cosas. Este es mi tela, hermano. Pero no hay alguien que diga, mire, este es mi escritorio para estudiar. Este es mi librero, hermano. Esta es mi televisión. No veo tele, pero conecto el internet y veo videos de la iglesia. O sea, hermanos, no invertimos en lo que material que nos va a ayudar a lo que a lo espiritual. Hay que invertir, hermanos, en el templo, hay que invertir en la congregación, hay que movernos, hermanos, es un trabajo, hermanos. Dice en Palabra de Dios para Todos, otra versión, pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. ¿Usted cree que los visitantes dicen, nunca me di cuenta de esa congregación? Ay, espérate. Porque a lo mejor se ve, hermano, se ve, pero no llama la atención. O cuando vienen dicen, sigue igual. Luego vamos a ver, hermanos, y vamos a hacer preguntas muy específicas de lo que podemos hacer para crecer. Entonces dice Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, esto va a ser así. Todo lo que está en tu casa no te va a servir de nada, dice Jehová, les dijo a ellos. Dice, porque por cuanto tú hiciste eso y despreciaste lo que se hacía aquí, no te va a ser de nada. Porque la has dejado desierta, hermanos. Pregunto yo, ¿cómo vamos a lograr, hermanos, que la gente venga? No va a ser nada más porque, mira qué bonitos asientos, no. Va a ser porque vamos a dar una buena impresión, hermanos. Esto quiere decir también en lo físico. En lo físico hablo de también tu forma de vestir, tu forma de vivir, tu forma de hablar, lo que se puede ver de ti. ¿Ok? Vamos muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Entonces, uno de los primeros síntomas será el deterioro o la erosión de la congregación. Al haber erosión en la congregación, hay erosión en los hermanos. Hay hermanos erosionados. Esto es, desgastados y dañados. ¿Ok? Eso se le puede decir a lo que el hermano le consideró ligeramente enfermos. Pero poco a poco va a ser gradual, de poquito a mayor. ¿Me iba a decir algo, hermano? ¿No?
¿Qué es artesonado? Los detallitos. Y un ángel así de yeso y gárgolas y todo. Y luego está el marco de la puerta y hay tres esquinitas así, pum, pum, pum. Y todo, y adornos, esos artesonadas. Están muy, muy bonitas. Eso es lo artesonado, ¿ok? Que le ponen mucho empeño. Nosotros le ponemos mucho empeño a nuestras vidas, pero no le damos mucho empeño a la vida que Dios quiere aquí. Entonces ese problema hace más de 2500 años, veíamos que estamos en el año 520 antes de Cristo. Han pasado 2018 años después de Cristo, 500 más 2000. Hace más de 2500 años este problema ya estaba con el pueblo de Israel. Despreciaban las cosas de Dios, quitaron la vista de lo que ellos tenían como la casa de Dios. Y hemos tenido un tema muy interesante que lo vimos hace poquito, hermanos. 1 Timoteo, ¿qué? 3:15, ¿ok? Ellos presentaban una lenta erosión, hablando sobre la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ya nos lo enseñó el hermano Ladislao, ¿ok? ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia, ¿ok? ¿Cuál es la casa de Dios, hermana? La iglesia. Entonces, la erosión en el edificio, en la congregación es importante, porque antes abandonaron los trabajos de la casa de Dios. La casa de Dios antes era el templo, la congregación o el edificio. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la casa de Dios, ¿quién es? Nosotros, la iglesia, lo espiritual. Entonces tú, en lo material debes de ser perfecto o dar lo mejor, perfeccionarte, y en lo espiritual, tú debes de cuidar la casa de Dios, lo físico y lo material. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Usted, Dios vive en usted, hermana. Y todo lo que usted haga en todos los días, Dios está con usted. Si usted no cuida su forma de hablar, no está cuidando la casa de Dios. Si usted no está cuidando su forma de vestir, no está cuidando la casa de Dios. Si usted no está en una vida espiritual llena, no está cuidando la casa de Dios. Porque la casa de Dios es la iglesia. Palabra de Dios para todos. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la casa de Dios. Y la casa de Dios, en esta versión, que es la misma palabra, refleja la palabra familia. La familia de Dios es la iglesia. Así que la casa de Dios en el Nuevo Testamento refleja a la iglesia, lo que también es tu familia. Hermana, a ver, ¿quién le pregunto? Hermana Fabiola, ¿ama a su familia? ¿La cuida? Usted debe amar a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Su familia. Así que yo le debo extrañar, hermano. Y usted extrañame. Y usted cuídeme y yo lo cuido. Y estemos trabajando juntos, hermanos. No vamos a descuidar la erosión en la casa de Dios, hablando de un templo físico en la congregación, y en la casa de Dios hablando de los hermanos de la iglesia, porque los hermanos de la iglesia son mi casa, la casa de Dios son mi familia. La iglesia de Dios es la casa de Dios, espiritualmente, pero también es la familia. Entonces, que la erosión, hermanos, no llegue, ¿en dónde? En la iglesia. Pero si llega en el edificio, quiere decir que ya está llegando a la iglesia. A veces somos tan humanos, ¿sí? Pues somos humanos. Somos tan humanos, pero nos pasamos de humanos que se nos olvida que también somos, ¿qué? Seres espirituales. Tenemos alma, espíritu, cuerpo. Y nos enfocamos tanto en el cuerpo, hermanos. Peine. Otros no, otros lo ensucian, ¿no? No cuidan su cuerpo, pero te olvidas de lo espiritual, de lo que tú eres. Entonces, hermanos, lo externo refleja lo interno y lo interno refleja lo externo. Para terminar este punto, hermano, vamos a concluir con las preguntas. Primero, la hermana Mari, puras mujeres. ¿Cómo era? ¿Sí lee o le leo? Sí. ¿Cómo era la iglesia de hace 5 años en comparación con hoy? ¿Sí ha estado hace 5 años? Es que esa pregunta era para alguien que estaba hace 5 años. Ok, yo no he estado hace 5 años. Yo estoy viniendo a ver, ¿ok? Pues dígame. La iglesia de hace 5 años, cuando nosotros llegamos había un poco tiempo. Y realmente cuando llegamos aquí eran pocos miembros. Eran menos. Muy pocos jóvenes. Hoy en día ya ha cambiado. Ok. ¿Tiene alguna evolución entonces o tiene una erosión gradual? Es decir,
se ha ido desgastando. Tiene evolución. Una buena noticia, hermanos. Pero es importante que ustedes se preocupen. Uy, ¿estamos para atrás o estamos para adelante? Muchos están para adelante, muchos ni lo toman en cuenta. Pero esto es para que todos estemos involucrados en que ir para adelante, ¿ok? No que 5 nos vayamos para adelante, 10, 20 y otros se van para atrás. Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermana. Hermana Marta. Ok, es una pregunta que sí sabemos. ¿Cómo es el abandono? Según lo que vimos en Ageo, Ageo empezó, bueno, no Ageo, el pueblo de Israel empezó a poner los cimientos, llegaron del exilio, estaba todo destruido, hermanos, empezaron a poner los cimientos, se cansaron y dijeron, mejor, todavía no es tiempo, todavía no. Pusieron su labor en su casa y Jehová los regañó, oh Dios. ¿Cómo es ese descuido hoy en la actualidad en la iglesia? Hablando de lo material y de lo espiritual. ¿Cómo piensa usted? Ya me bloqueé. No le dé pena. Si ellos empezaban a hacer un cimiento y luego lo dejaron para después, hoy en la actualidad, ¿cómo podemos notar nosotros que estamos haciendo eso? Tocó un punto importante. Siempre, ¿por qué marco la asistencia, hermanos? Porque si no viene, no aprende, y si no aprende, no obedece, y si no obedece, muere. Entonces, usted puso los cimientos para ser un hijo de Dios, se bautizó, ahí anda, viene, pero después se cansa. Ya viene mucho, 2 días a la semana es mucho. Ya ofrende mucho, ahora ofrendo menos, ahora para mí. ¿Cuándo voy a avanzar yo en mi casa? ¿Cuándo voy a yo crecer económicamente? ¿Cuándo voy a tener tiempo para convivir con los demás? Y ponen muchas campañas, Hermanos, esa es una manera de demostrarlo, faltando, hermanos. Muy bien, hermana Marta. Hermana Nena, déjeme ver si la pregunta no está muy difícil. Está bien difícil, hermano. ¿Qué cree usted que quiso decir Dios en Ageo 1:9 cuando dijo, mientras cada uno de ustedes está ocupado con su propia casa? ¿Qué piensa usted que fue lo que Dios les quiso decir? En lo material. ¿Y en lo espiritual? Hoy, ¿cómo sería? ¿Cree que muchos estamos atendiendo solamente nuestras cosas personales en lugar de las espirituales? ¿Se han ido algunos? ¿Se han ido muchos visitantes o miembros? De los dos. Entonces, ¿qué cree que fue lo que quiso decir Dios cuando descuidaban el templo? Cuando les dijo, ustedes se están preocupando en su propia casa. ¿Hermano? Lo que yo veo se refiere ahí a que le damos más importancia a nuestras cosas propias, personales, que a las cosas de Dios. Por ejemplo, nos decía una cosa, oye, que va a haber un partido de fútbol el jueves en la noche, domingo, pero va a haber un eso. O más que hay que ver el sábado a las 10 minutos en casa. Puede llegar tarde o puede ir. Ahí, estás ocupado con tus cosas. Entonces sería, mientras cada uno de ustedes está ocupado en sus propios intereses. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vimos ya para terminar, hermanos, es que a Dios le molesta que no lo pongas primero en lo espiritual, sobre todo, y en lo material, hablando de tu tiempo, hablando de tus intereses. Entonces, la congregación, hermanos, es importante, no debemos dejar que se desgaste en lo material, porque refleja el desgaste que tenemos en lo espiritual. Entonces, la congregación es el lugar donde la iglesia se reúne, vamos a cuidarlo, es un síntoma, hermanos, de una iglesia muerta. Dios los bendiga, hermanos. Estos son días de afán, que al hombre temor da, libertad que es nuestra, se pierde ya, humíllate ante Dios, juicio no sufrirás, busca la senda antigua y vivía.